En el siglo IV, y esto lo sabe poca gente, lo que vamos a decir aquí, y es muy revolucionario, tomen nota, en el siglo IV, el Sanedrín, no el Sanedrín de la época de Jesús, que estaba corrupto, era un Sanedrín mejor este, está en el siglo IV antes de Cristo, ¿ok? El del siglo IV antes de Cristo, lo que se llama la Gran Asamblea, decretó lo que se llama 18 enmiendas. 18 enmiendas es cambios en diferentes versículos de la Biblia, ni más ni menos censuras. Siglo IV antes de Cristo. Ustedes, todos los que leen la Torá, todos los que leen la Biblia hebrea que dicen quiero saber cuál es la versión original, nadie lee la verdad. Todos leen con la censura del siglo IV antes de Cristo. ¿Dónde aparece la censura? Aparece en el Talmud. ¿Y qué hice yo? La escribí en el libro La Merkabá, el misterio del nombre de Dios, que lo tienen aquí, en la página 324. Y se los voy a leer como prueba que esto está sacado del Talmud. ¿Qué se cambió? Se cambiaron los versículos Génesis 18:22, Números 11:15, Números 12:12, Primera de Samuel 3:13, Segunda de Samuel 12:14, Segunda de Samuel 16:2, Segunda de Samuel 20:1, una de Reyes 21:10, una de Reyes 21:13, dos de Crónicas 10:16, Job 1:5, Job 1:11, Job 2:5, Job 2:9, Job 7:20, Job 32:3. Se cambiaron el Salmo 10:3, Salmo 106:20, Eclesiastés 3:21, Jeremías 2:11, Lamentaciones 3:20, Ezequiel 8:17, Oseas 4:7, Habacuc 1:12, Zacarías 2:8, Malaquías 1:13 y Malaquías 3:9. Esto se llama censura. ¿Y saben lo que había en estas enmiendas? Más antropomorfismos de los que tenemos hoy. Es decir, la gran asamblea del siglo IV cambió el original de la Torá. ¿Y por qué lo cambió? Por la cantidad de antropomorfismos que podía dar lugar a la idolatría. Pero había una cantidad de antropomorfismo muy grande, y yo les voy a citar solamente un antropomorfismo que es terrible, porque tenemos el original de cuál era y tenemos el cambio. Así que sabemos el original. ¿Y cuál era el cambio? En el capítulo 18, versículo 22, hoy el texto dice, y Abraham se quedó de pie mirando a Dios. ¿Saben qué decía el versículo? Y Dios se quedó de pie mirando a Abraham. Y ahora viene otro secreto más. En el capítulo anterior, Abraham recibía a los tres ángeles que le iban a decir que iba a tener un niño, ¿recuerdan? Que se rió Sara. De estos tres ángeles, dos se fueron a Sodoma y Gomorra a liquidar Sodoma y Gomorra. Dos se fueron a terminar con Sodoma y Gomorra. Y el que se quedó es el que dice Dios se quedó mirando de pie frente a Abraham. De los tres ángeles. Quiere decir que vemos en el capítulo 17 tres ángeles y después en el 18 vemos que Dios se quedó de pie frente a Abraham y dos ángeles se fueron a Sodoma y Gomorra. Quiere decir que de los tres ángeles había uno que no era ángel. Era Yud Hei Bab Hei Jefe, que se quedó de pie mirando a Abraham. Cuando vieron esto en el siglo IV, lo dieron vuelta para sacar el antropomorfismo. Señores, no los quiero entretener aquí porque pasaron 45 minutos, pero decirles que el Dios de la Torá es antropomórfico, pero que decretó, no hacer imágenes para no caer en la idolatría. ¿Cómo vamos hasta aquí? Porque el mensajero sí trajo el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es el infinito. El mensaje es como la energía infinita creó el universo. Por eso el mensajero no dijo el nombre, dijo Yud Hei Bab Hei. Por eso cuando Jacob se peleó contra el ángel, ¿qué ángel? Si no le quiso dar su nombre.
La pregunta es, ¿por qué Dios nunca quiere dar su nombre? Soy el que soy, estoy siendo el que estoy siendo, Yud Hei Vav Hei cosmogónico. No quiere dar su nombre porque tiene miedo que al mensajero se lo idolatre. ¿Qué dijeron los sabios del siglo I? Bueno, los del siglo IV ya hicieron una censura a los antropomorfismos. Quiere decir que ya embarraron un poco la cancha. Como se dice, en el -4 ya la Gran Asamblea hizo esas 27 enmiendas en 18 versículos. ¿Ok? Lo que se llama las 27 enmiendas de los Oferim. ¿Qué pasó en el siglo I, en el siglo II, con los fariseos? ¿Qué pasó con los fariseos? Que apareció el problema del Mesías. Y el problema del Mesías vino a complicar más lo que estaba complicado. Porque si hasta ahora el problema era la idolatría, ahora venía el Mesías. ¿Y qué pasa con el Mesías? Si el Mesías es humano, es imperfecto, porque todos los seres humanos somos imperfectos. Quiere decir que el Mesías no puede ser humano, porque si es humano es imperfecto. Entonces, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser divino. Pero si es divino, lo podemos idolatrar. Entonces, ¿qué hacemos con el Mesías? Tenemos un problema, es una papa caliente teológica que tenemos acá, que si digo que es humano, digo, pero el Mesías tiene que ser perfecto. Y los humanos somos imperfectos, porque estamos desequilibrados. ¿Cómo vamos a declarar un Mesías desequilibrado? Es un desequilibrio declarar un Mesías desequilibrado. El Mesías tiene que estar totalmente equilibrado. Pero si es un Mesías que está totalmente equilibrado, no es humano, es Dios. Viene el cristianismo y dice Jesús es el Mesías. Bueno, ¿y qué hacemos con este Mesías? No, es humano. Pero si es humano, es imperfecto. Entonces, ¿qué clase de Mesías es un Mesías imperfecto? No, es perfecto. Entonces es Dios. Y ahí se quedó el cristianismo dando vuelta hasta que creó 100% humano, 100% Dios, porque no sabían qué hacer con la patata caliente. La patata caliente de los fariseos, de un Mesías que tenía que ser perfecto, se la tiramos al cristianismo. El cristianismo agarra a Jesús, dice, si es humano, entonces es imperfecto. ¿Cómo el Mesías va a ser imperfecto? Lo tenemos que declarar Dios. ¿Cómo a un hombre lo vamos a declarar Dios? Porque si lo declaramos Dios, no podemos hacer imágenes de él. Si hacemos imágenes de Jesús, declarado Dios, quiere decir que hacemos idolatría. Es decir, los fariseos le tiraron la patata caliente al cristianismo con el tema del Mesías y el Mesías no sabían dónde ponerlo. ¿Dónde lo ponemos al Mesías? Claro, el Mesías lo puedo hacer imagen si es Mesías humano. Me imagino que los primeros judíos que seguían a Jesús hicieron a Jesús como Mesías humano, y si alguien venía y decía, no puedes hacer imágenes de Dios, no, yo lo considero el Mesías, lo es Dios. Porque el texto de la Torah no dice que no se puede hacer imágenes del Mesías. Entonces viene hoy Chabad Lubavitch, que pone al rabino de Lubavitch en un cuadro, uno te dice es el Mesías, y no es idolatría, porque no lo consideras Dios. Porque el precepto de la Torah es no hacerse imágenes de Dios. Pero cuando el cristianismo, el Mesías, lo declaró Dios, entonces apareció la idolatría. Quiere decir que si un cristiano dice Jesús es un hombre y tiene una imagen, no comete idolatría. Porque la idolatría se comete si haces imágenes de Dios. Pero si tienes la imagen de Jesús y lo declaras Dios, ahí sí cometes idolatría. Quiere decir que el tema de la idolatría es cómo consideras la imagen que tienes en tu casa. Si en tu casa dices Jesús es un hombre, no estás haciendo idolatría, aunque tengas la imagen. Porque la prohibición es la imagen de Dios, no la imagen del Mesías. En ninguna parte del texto de la Torá está prohibido hacer imagen del Mesías. Pero si lo llegas a considerar Dios, porque tiene que ser un Mesías perfecto, entonces cometes idolatría. Entonces tienes que creer un Mesías imperfecto. Pero ¿cómo puede ser un Mesías imperfecto? Como los fariseos no lo resolvieron, se lo tiraron al cristianismo y los cristianos hace 2000 años que están discutiendo estos dogmas porque no salen del enredo en que los metimos en la teología judía. Los pobres cristianos, divididos en testigos de Jehová, mormones, evangélicos, luteranos, presbiterianos, tienen un lío hace 2000 años. ¿Saben por qué? Porque los fariseos le tiramos la patata caliente. Tomen al Mesías, que no sabemos si es Dios o es humano, como nosotros lo esperamos. Ahora ustedes hagan lo que quieran con él. Y ahí tienen la patata caliente
los testigos de Jehová dicen que es un hombre, los católicos dicen que es un hombre y Dios al mismo tiempo. Nadie sabe qué hacer con el pobre, porque los fariseos le enviamos el problema, el problema de qué hacemos con el Mesías. Por otra parte, ¿qué decimos? ¿El Dios de la Merkabah dónde está? El Dios de la Merkabah, creo, señor Galicia, como está la gente, vamos a cambiar de tema. Vamos a poner Dios en el seminario y sabe lo que va a hacer esto, ¿no? Todo México va a estar en ese seminario. Hablar de coaching. Todos los cabalistas hablan de coaching ahora, en vez de hablar de estos temas. La cosa se pone interesante, señores, porque ¿qué dijeron los cabalistas? Que Dios estaba en Keter del universo de Briá. ¿Lo recuerdan? En Keter del universo de Briá estaba el Dios de la Merkabah. Pero los fariseos dijeron, ¿cómo vamos a decir que el Dios de la Merkabah está en Keter del universo de Briá? Si nosotros ya hemos declarado a Dios el infinito, ¿qué tenemos dos dioses? Si declaramos a Dios infinito y al Dios de la Merkabah, tenemos que admitir que tenemos dos dioses. Un Dios infinito, que es el que se contrajo, y un Dios menor, que es el que anda en el carro de fuego, y que se lo llevó a Enoch, que se llevó a Elías, y que cada 500 años se lleva a alguien al cielo. Entonces, ¿qué hacemos con este Dios de la Merkabah? Entonces dijeron, lo tenemos que tapar, lo tenemos que ocultar al Dios de la Merkabah. ¿Y cómo lo ocultamos? Y lo ponemos en el nivel más alto de los arcángeles. Lo declaramos Metatron. Metatron. Y ahora el arcángel Metatron va a tener todas las características del dios de la Merkabah. Hacemos desaparecer a Dios, los antropomorfismos se lo mandamos al arcángel y ahora se complica más la cosa, porque el dios de la Torá ya no lo llamamos dios de la Torá, lo llamamos el de la Merkabah. ¿Y quién está al lado del dios de la Merkabah? Al lado del dios de la Merkabah está Enoch, que está escribiendo los secretos de Dios. Entonces, ¿cómo llamamos a Enoch, al secretario de Metatron, el que escribe los secretos de Dios? Lo llamamos el arcángel Raziel, que Raz quiere decir secreto. El arcángel Raziel es el que escribe los secretos de Dios y que está sentado a la derecha del Padre. No sé los que vienen del cristianismo si esto les suena, pero para la iglesia Jesús está ¿dónde? Sentado a la derecha del Padre. Entonces, si está sentado a la derecha del Padre, los cristianos ¿qué hicieron con Jesús? Lo metieron acá. Lo metieron en Raziel, que es la Jojma cosmogónica, es la sabiduría. Pero entonces no es Dios, es el secretario. Porque si sería Dios, estaría con Metatrón ahí arriba, sería metatrónico. No estaría sentado a la derecha del Padre. Entonces no sé cómo en el cristianismo se soluciona este enredo. Porque si Jesús es Dios, tendría que estar en Keter. Pero si está a la derecha del Padre, no está con Dios, está al lado del Padre. Si está al lado del Padre, no es Dios. ¿Es Dios? ¿No es Dios? ¿Qué hacemos? Patata caliente, que se le enviamos al cristianismo también porque no lo puede resolver. Es Dios al mismo tiempo y al mismo tiempo está sentado a la derecha del Padre. Los fariseos que dijeron, vamos a meterle Metatrón al Dios de la Merkabah y entonces el Dios de la Merkabah va a tapar. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Metatrón. Señores, vamos a dejar 10 minutos de preguntas antes de terminar porque ya hace 50 minutos que hablo sin parar. ¿En qué creemos? ¿Con quién nos conectamos? Nos conectamos con el Ein Sof, porque es la energía del universo infinita. Y el que reveló la Torah es el Dios de la Merkabah, que no hay que llamarlo Dios de la Merkabah porque, vuelvo a reiterar, no era Dios, sino el carro de fuego que vio Ezequiel. Muchas gracias a todos. Empezamos con lo que pasa que Moshe Idel va a decir, el investigador, que Metatron es una función, no es un ente real, subjetivo, sino que Elías o Enoc pueden asumir características de Metatron. Indudablemente, Enoc siendo el escriba celestial, porque usted sabe que Enoc llegó a la inmortalidad, porque subió al cielo y se hizo inmortal. Hay una situación muy curiosa con Enoc, porque Enoc es un ser humano que asciende a la divinidad, que para el cristianismo en caso de Jesús es que la divinidad bajó en Jesús.
Es decir, hay una doble vía aquí. Se puede subir a Dios como Dios puede bajar. ¿Se comprende el tema? como la escalera de Jacob. Claro, en general, el que Dios pueda bajar, desde el punto de vista de la Cábala, es que bajan todas nuestras almas. Por eso la diferencia entre el cristianismo y la Cábala es que nosotros todos somos la encarnación de Dios en esta realidad. No hay una encarnación única, sino que todos somos encarnación divina. Ahora, no todos suben a la calidad de Enoc. La pregunta que se hicieron los cabalistas es, ¿por qué motivo Enoc pudo tener la inmortalidad? ¿Cuál fue su mérito? Y Enoc juramentó, dicen los cabalistas, que iba a estudiar de manera inmortal, que no iba a estudiar poco, que iba a estudiar siempre. Declaró que él iba a investigar el universo por siempre. Y con este juramento, Dios lo llevó y dijo, eres digno de la inmortalidad. Es decir, la dignidad de la inmortalidad es la búsqueda permanente del conocimiento. Por eso Enoc fue elevado a la categoría de escriba celestial. ¿Por qué no dijo, esta vida ya no tiene sentido, me voy a dormir y no voy a estudiar más, no voy a investigar? Enoc es el estudioso y el escriba eterno, por siempre, siempre quiere crecer y siempre está escribiendo en ese libro de la divinidad. Entonces, el dios de la Merkabah dijo, esto es lo que yo quiero, y por eso Maimónides viene y va a decir, ¿cómo vamos a saber cuándo llegó la era mesiánica? Cuando todo el mundo esté estudiando los misterios. Vamos a saber que llegó la era mesiánica cuando todo el mundo esté interesado en los secretos del universo y de la divinidad. Es decir, nos estamos acercando porque cada vez hay más gente que está estudiando los secretos de la Kabbalah. Nos estamos acercando a la idea de Maimónides, de la era mesiánica. Y agrego, para Isaac Luria, Enoc era superior a Moisés. Cosa muy fuerte, porque usted sabe que en los principios de la fe, Maimónides va a decir que no existe nadie superior a Moisés en los 13 principios de la fe de Maimónides. Luria va a estar en desacuerdo con esto y va a decir, no, tenemos a alguien que fue superior a Moisés porque subió al Dios. Moisés vio a Dios cara a cara, pero no subió a la Merkabah. Moisés murió aquí. Entonces Isaac Luria dice, Enoc es superior a Moisés. Y eso cambia un principio de la fe judía y cambia la visión de la Kabbalah. Para nosotros Moisés no es el que más se acercó a la divinidad, es Enoc el que más se acercó a la divinidad. Fíjese una cosa que interesante, porque hay que hacer un análisis de la palabra Metatrón en hebreo para entender lo que está pasando aquí. Metatrón se escribe con mem, con la letra mem que es 40, y tet que es 9. 40 más 9 es 49 y 49 son las puertas para entrar al universo de Briah. Pero hay que llegar a la puerta 50. Algunos cabalistas no escribían Metatron, escribían Mitatron, ponían Mem Yod, porque decían que había alcanzado el 50. Problema, los fariseos en el Talmud dijeron, tenemos un problema. A ver si ahora, aunque le pusimos Metatron, van a adorar a Metatron esta gente. Se pueden volver idólatras de Metatron. Entonces, ¿qué dice el Talmud? Que Dios dijo que Metatron no diga que es Dios, porque si no va a ser flagelado. Es decir, el Ein Sof dio una orden diciendo que Metatron no se crea que es Dios. ¿Se entiende? Es decir, que no se crea superior. Tampoco creo que se cree superior, es una enseñanza para que nosotros no lo idolatremos también, aunque le cambiemos el nombre. Aquí el problema es cuando el mensaje y el mensajero se confunden. Lo que quería traer el Dios de la Merkabah es un mensaje, cómo está construido el universo a partir del infinito. Pero la gente en la época antigua se quedaba idolatrando al mensajero. Y ese era el problema por el cual el dios de la Merkabah dijo, no me hagan imágenes, porque lo que no quiero es que me idolatren y que eso sea una barrera para seguir creciendo hacia el infinito. El mensaje era que cualquiera que idolatrara cortaba
la comunicación en el avance hacia el infinito y cortaba también nuestro nivel de abstracción en continuar pensando más allá de lo idolátrico, más allá del objeto idolatrado.